Saludos, yo soy el licenciado Juan Carlos Marroquín y voy a tener a mi cargo el curso de química el de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media del programa académico preparatorio y, como les decía, en el área química. Nuestro primer tema va a ser la historia de las teorías atómicas, ¿verdad? Con esto queremos iniciar a tener una idea de lo que es el átomo, porque esa es nuestra primordial concepto que necesitamos conocer en química. Vamos a empezar con una frase que nos dijo Demócritus de Abdera: no hay sino átomos y espacio, todo lo demás es solamente una opinión. Los griegos fueron los primeros que dieron una idea total de lo que es el átomo. Incluso la palabra átomo quiere indicar sin partes, o sea, sin divisiones, porque ellos pensaban que la parte más pequeña que podía estar formada la materia eran estos átomos. Bien, lo primero que tenemos que pensar es que la química inició como una parte de la filosofía. Los filósofos pensaban que todo tenía que tener un origen, todo tenía que estar formado de algo. Y entonces empezaron a pensar, bueno, ¿de qué estaremos formados? La primera idea, el primer concepto filosófico que se dio fue lo que llaman el atomismo, ¿sí? Que todo está formado, que es un sistema filosófico según el cual el universo está constituido por combinaciones de pequeñas partículas indivisibles. Como usted puede notar en este mapa conceptual, tenemos las ideas principales de lo que es el atomismo. Junto a esto podemos darnos cuenta que los primeros filósofos, que fueron personas muy interesantes, debido a que ellos eran los que pensaban, los que razonaban en el pueblo griego, eran de suma importancia para la población y la población les brindaba todo lo que ellos necesitaban. Si un filósofo que recorría las calles de las antiguas ciudades griegas tenía hambre, la población le daba de comer. Si tenían sed, le daban de beber. Cuando llegaba la noche, alguien se ofrecía a darle su casa para que podría pasar la noche. Incluso hubieron personas que le daban a sus hijos para que fueran sus discípulos. Qué interesante. Sobre todo lo hacían las personas pudientes, las que tenían hijos con las que podían, como podríamos decirlo, pagar parte de los estudios o los conocimientos que ellos iban a recibir de parte de los filósofos. Recordemos también que los filósofos eran aquellas personas que pensaban de todo. Aparte eran médicos, botánicos, eran físicos, astrólogos, astrónomos. En esos tiempos, el conocimiento científico no era tan vasto como es ahora, sino únicamente tenían ciertos conocimientos de algunas materias. Incluso hasta eran médicos. Entonces, los primeros filósofos fueron los que empezaron a razonar, bueno, ¿de qué está hecho lo que tenemos a nuestro alrededor? ¿De qué está hecho mi cuerpo? ¿De qué está hecha mi ropa? ¿Sí? El primer filósofo que empezó a razonar esto fue Leucipo de Mileto. Leucipo de Mileto empezó a razonar de qué estaba hecha la materia. Pero sobre todo, su discípulo Demócrito fue el primero que empezó a razonar y al que dio una idea de que la materia estaba formada de partículas muy pequeñas que ya no eran divisibles. A esto es a lo que llamó átomo. Luego de él hubieron otros filósofos o otros pensadores, los cuales apoyaron o no las ideas de Demócrito. Como les decía, Demócrito postuló el atomismo. Hubieron, por ejemplo, pensadores de la India, como Kanada, ¿sí? Como Kanada, que también indicaron que la materia estaba compuesta de partes, que eran estas
estas partículas súper pequeñas. Como les indicaba, hubieron otros pensadores que apoyaron o no apoyaron estas ideas. Uno de los que no apoyó las ideas fue Aristóteles. Aristóteles decía que que no era probable todo el conocimiento atomista. Incluso hasta lo cambió un poco. Pero esta fue la primera idea que se tuvo acerca de lo que es la materia. Más adelante hubieron otras personas como Empédocles que indicaba que toda la materia estaba formada de 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire, ¿sí? Más adelante vamos a hablar despacio de todos estos pensadores y del conocimiento que dieron para la química. Pero quiero dejar recalcado que el atomismo fue la primera idea, el primer sistema de ideas que explicaba de qué estaba hecha la materia. Y es el principio de la química moderna. Muy bien. Ya entrando en historia de la teoría atómica, como les indicaba, los pensadores, los primeros filósofos, querían indicar o querían demostrar de qué estaba hecha la materia. Y aunque muy poca gente lo sabe, en el siglo VI antes de Cristo existieron los primeros pensadores de la India, sobre todo en los pueblos Vaisesika y los Nyaya, los cuales, Vaisesika y Nyaya, que eran parte de la religión jainista. Esta religión jainista busca, y ustedes creo que han oído en algún momento, buscan la paz interior, buscan la tranquilidad, buscan llegar a un equilibrio con la naturaleza. Y por lo tanto empezaron a pensar, bueno, ¿de qué está hecha la naturaleza? El primer filósofo de la India que dio una idea de esto fue Kanada. Kanada, que como les decía, vivió en el siglo VI antes de Cristo. Él fue el primero que formuló ideas sobre el átomo de una manera sistemática. También Pakudha Katyayana fue otro filósofo de la India que nos indicaban que ellos pensaban que que el átomo era una de los 6 o 7 elementos que formaban la materia. Los atomistas indios creían que el átomo podía ser uno de estos elementos y cada uno de ellos tenía 24 diferentes propiedades. Su idea era bastante compleja, les quiero decir, porque ellos pensaban que los átomos y estos otros elementos se podían reunir en parejas y después también podían formarse tríos de parejas. Lo interesante de esta idea, de que estos tríos de parejas, recuerden ustedes que el conocimiento actual del átomo indica que existen 3 partículas subatómicas: el electrón, el protón y el neutrón. 3. Y los pensadores de la India pensaban también que existían estos 3 elementos. Otra idea muy creativa de ellos es que decían que el átomo también podría dividirse. Esto ya era diferente a la idea que tenían los griegos. Pero ellos fueron los primeros que dieron una idea sistemática de lo que es el átomo. Bien, a continuación tenemos a los griegos. Como ustedes han oído, los griegos han sido los grandes pensadores de la historia. Si usted se recuerda, en la Grecia antigua existían 2 grandes ciudades que incluso hasta tenían cierta enemistad. Atenas, que era la ciudad del pensamiento, y Esparta, que eran los guerreros. Como les decía, a veces había malos entendidos o habían peleas entre ellos, pero en general ellos se unían y se compartían. Los atenienses le daban el conocimiento a los de Esparta y los de Esparta le daban sus guerreros a Atenas y los protegían. Pues bien, en ese tiempo existieron varios pensadores
que se ponían a pensar de que estaba hecha la materia. Uno de ellos fue Tales de Mileto. Tales de Mileto nos decía que la materia básica de todo era el agua. Para su tiempo, póngase usted a pensar. Bien, existen los ríos que corren cerca de las ciudades donde se fundaban. Había agua. La humedad del ambiente, la lluvia, era agua. Generalmente la saliva, el sudor, la sangre, pensaban que era agua. Y por tal motivo, Tales de Mileto dio esta idea de que la materia básica era agua. Tiempo después, y estamos hablando todavía de 550 años antes de Cristo, Anaxímenes indicaba que la materia básica era el aire. Otra idea que tenía su lógica. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros respiramos o todo lo que nosotros sentimos tiene aire. Por lo tanto, él pensaba que la materia básica de todo lo que existe es el aire. Él fue Anaxímenes. Son nombres algo extraños, ¿verdad? Pues bien, espero que no le pongan así a sus hijos. Continuando con la historia, Heráclito dio la idea de que la materia básica es el fuego. ¿Por qué? Porque él tenía la idea de que toda la materia cambia, de que todo lo que tenemos a nuestro alrededor cambia, todo lo que forma parte del universo cambia. ¿Cuál es la idea? Yo como ser humano, yo cambio. La naturaleza cambia, pero sigo siendo yo el mismo. Entonces, la única sustancia o materia que pensaba Heráclito que podía cumplir con esta característica era el fuego. Y por tal motivo, pensó que la materia básica de toda la naturaleza era esto, el fuego. ¿Vamos aquí? Muy bien. Ahora, siguiendo con el nombre más extraño que usted se puede imaginar, Empédocles. Bueno, él juntó todas las ideas que tenían los anteriores pensadores. Y Empédocles, él razonó, bueno, existen 4 elementos. Aparte del fuego, del aire y del agua, él agregó la tierra, que era parte de la carne, era parte de la materia sólida. Entonces, para esto podemos ya llegar a la idea de que existían los 4 elementos. Los 4 elementos que formaban toda la materia, que eran fuego, aire, agua y tierra. Y todo elemento estaba formado por estos elementos. Ahora, si usted se pone a pensar en ese tiempo, que no tenían los adelantos que tenemos ahora, era lo común que podían pensar, bueno, si yo me enfermo y me pongo frío y empiezo a sudar, es porque yo también tengo agua. Si a mí me da fiebre, entonces internamente tengo fuego. Si yo exhalo, respiro, ¿sí? Tengo aire. Y todas mis partes, la parte sólida, la estructura del cuerpo, es la tierra. Miren qué idea tan interesante. Y durante mucho tiempo, esto fue lo que permitía tener la idea de que la materia estaba compuesta. Bien. A continuación tenemos a Aristóteles. Aristóteles fue uno de los más grandes pensadores griegos, porque fue de los últimos y por lo tanto sus ideas quedaron guardadas en el conocimiento popular. Porque recuerden, después de los griegos, ¿quiénes siguieron dominando en la historia del mundo? Fueron los romanos. Pero los romanos se dedicaron sobre todo a la arquitectura, a la ingeniería, a la guerra, y no desarrollaron otras ciencias. Entonces ellos se quedaron con los conocimientos de los griegos. Y luego de ellos dominaron hasta parte de la Edad Media, ¿sí? Y durante esa Edad Media, quien dominó
fue la Iglesia. La Iglesia ya no permitió que hubiera adelanto científico. Y por lo tanto, las primeras ideas de los griegos, las últimas ideas de los griegos, fueron las que se quedaron en el conocimiento popular. Y cuando decimos popular, estamos hablando sobre todo de las personas que tenían los recursos para llegar al conocimiento. Porque en la Edad Media, la gente pobre, la gente del pueblo, no podía estudiar. Lo más que podían llegar era a contar, a escribir, o conocimientos básicos de agricultura, o de textiles, o de artesanías. Pero los conocimientos más avanzados se quedaban con la gente pudiente. Bueno, regresando a Aristóteles, podemos decir que Aristóteles, aparte de esos 4 elementos, indicaba que había un quinto elemento, el éter, de lo que estaba formado prácticamente el espíritu. Él indicaba que prácticamente toda la materia tenía un espíritu, tenía un éter, que era lo que le daba sus características diferentes a las demás. Si yo, por ejemplo, huelo una rosa, o huelo un clavel, o huelo cualquier flor, entonces voy a tener un buqueo, un olor diferente. Ese es el éter, diferente para cada materia. Incluso, si usted se siente su olor, usted puede decir, bueno, yo tengo un éter que es diferente al de otra persona. Esa era la idea de Aristóteles, que existía este quinto elemento. Ahora, Aristóteles dio la idea siguiente. Él no estaba muy de acuerdo con el atomismo. El atomismo te decía también, como si usted se recuerda la frase inicial, de que toda la materia estaba formada de estas partículas indestructibles que no se podían dividir, que era el átomo. Y entre átomo y átomo había vacío. Aristóteles no concibía que podría haber vacío entre los diferentes átomos. Él decía que la materia era continua, que no podía dividirse, que podía seguir dividiéndose. Y él no dio a los 4 elementos como tales. ¿A qué me refiero con esto? De que si yo, por ejemplo, toco el agua de un río o el agua del mar, eso no es específicamente el elemento agua. Él daba sobre todo las características que podían encontrarse entre las diferentes materias. Por ejemplo, si existía lo caliente y lo seco, al haber estos 2 componentes, se formaba el fuego. Si tengo lo caliente y húmedo, entonces se va a tener el aire. Si se combina lo seco con lo frío, se va a formar la tierra. Y por último, si combinamos el frío con lo húmedo, tendremos agua. O sea, tomemos el ejemplo del alcohol. El alcohol es un líquido, pero por tener las características de ser frío y húmedo, entonces por lo tanto está conformado por el elemento agua. Si yo veo en un bosque que durante un verano muy caliente y seco, por lo tanto, se van a formar incendios. Entonces Aristóteles pensaba que si se juntaban las características de seco y caliente, se formaba el fuego. ¿Me doy a entender? Ahora bien, como les indicaba, el último gran pensador griego fue Aristóteles, y por lo tanto los conocimientos que él daba se quedaron en el conocimiento popular de la Edad Media. Los elementos conocidos por los griegos entonces fueron 5, y toda la materia se conformaba de estos 5 elementos. Existieron componentes de la materia indispensables para la vida diaria, como usted puede ver en esta presentación. Si podemos observar,
vamos a encontrar ciertos símbolos que representan a diferentes materias. Por ejemplo, podemos ver el vinagre, que los griegos le daban una Z, que al oro le denominaban un círculo con un tipo de triángulo ahí, un cono, que la plata era la luna, que el vapor tenía este símbolo que indicamos acá, que el azufre tenía este símbolo también, la sal tenía este otro símbolo. Entonces lo que ellos investigaron fueron algún material que existía en ese tiempo, que era común en ese tiempo. En cambio, los europeos hicieron unos pequeños cambios. Miremos, por ejemplo, el vinagre. Miren el símbolo del vinagre. Comparémoslo con el vinagre de los griegos. ¿Ven? Son diferentes. Porque al ser más investigado cada materia, se daban cuenta que existían características que anteriormente no se fijaban. Y por lo tanto, le cambiaban incluso hasta su símbolo. Bien, ahora, ya que estamos hablando de la Edad Media, podemos hablar un poco de los alquimistas. ¿Quiénes fueron los alquimistas? Creo que ustedes han escuchado de un libro llamado El Alquimista, de Paulo Coelho. En este libro se cuenta la historia de uno de los primeros químicos, uno de los primeros investigadores de la materia. Los alquimistas existieron durante la Edad Media. Pero el gran problema es que a estos alquimistas que formaban una sociedad secreta, se les buscaba porque pensaban que eran brujos, porque como no tenían en ese tiempo el conocimiento científico de investigación, el cual los alquimistas sí tenían, los perseguían, porque no entendían lo que ellos hacían. Realizaban reacciones químicas que la gente común no comprendía. Y por lo tanto pensaban que eran brujos, que eran malos, que tenían al diablo metidos en ellos. Qué gente, ¿verdad? Ahora bien, durante esta Edad Media, los alquimistas no podían salir de sus laboratorios. Y usted, si ha visto películas, series o caricaturas de la Edad Media donde sale el rey Arturo, recuerde usted que él tenía un mago a su servicio, Merlín. Y Merlín era de estos alquimistas. Los alquimistas buscaban el secreto de la piedra filosofal. Y no estamos hablando de Harry Potter. La piedra filosofal era aquella sustancia que al tocar otra podía convertir las cosas en oro. Y el oro siempre ha sido un objeto muy preciado. Un objeto que indicaba la valía de una persona. Si usted se pone a pensar, actualmente no se pueden convertir las cosas en oro, porque cada materia, cada elemento es diferente. Y el oro tiene sus características propias, que más adelante vamos a hablar, que lo hace ser diferente a los demás. Pues bien, los alquimistas buscaban dos cosas. La piedra filosofal era una. La otra era el elixir de la vida. Y por lo tanto buscaban, investigaban la materia. Toda la materia la investigaban. Buscaban sus propiedades, sus características, para ver de qué manera podían convertirla en oro o cómo se podía formar el elixir de la vida. Bueno, ya con esta introducción podemos saltarnos hasta el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII se dieron ideas de lo que estaba formada la materia. Recuerde, como yo le decía al principio, los primeros pensadores no eran químicos en sí, eran filósofos. Y los filósofos se ponían a pensar, bueno, ¿de qué estamos constituidos? ¿De qué estamos formados? ¿De qué estamos hechos? Y el pensamiento al principio fue bastante sencillo, con mucha lógica, pero bastante sencillo. Y estamos llegando hasta el fin de la Edad Media, estamos hablando ya del siglo XVI, XVII, cuando ya empieza de nuevo a fortalecerse la ciencia. Y el boom se dio en el siglo XVIII, en los años 1700.
El primero que dio un modelo cinético de la materia, y todavía no estamos hablando del átomo, sino de la materia, de qué estaba constituida la materia, fue Daniel Bernoulli. En algún momento has escuchado que Bernoulli, el nombre de Daniel Bernoulli, lo ha escuchado usted en física, porque como les decía, los científicos en ese tiempo, al no tener tanto conocimiento, podían ser físicos, matemáticos, químicos, biólogos. Tenían varios conocimientos, porque el conocimiento en ese tiempo no era muy vasto. Bien, Daniel Bernoulli dio la primera idea de que estaba constituida la materia luego de la Edad Media. Estamos hablando del siglo XVIII. En esto, él indicaba lo siguiente. Primero, que existían tres estados de la materia. El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Este conocimiento ya lo hemos visto en la escuela, ya lo hemos visto en el instituto, ya lo hemos visto en el colegio. Lo que sí necesitamos saber ahorita es que Bernoulli indicaba que en el estado sólido predominaban las fuerzas de cohesión sobre las fuerzas de repulsión. ¿Qué quiere decir esto? Que las fuerzas hacían que todas las partículas se unieran, formando así el estado sólido. En ese momento, entonces, al estar unidas, no se podían mover, solamente se pueden poner a vibrar. Luego tenemos el estado líquido. En el estado líquido, ¿qué sucede? Que las fuerzas de cohesión y de repulsión son del mismo orden, quedan en un empate. Como indica ahí la gráfica, las partículas pueden desplazarse con cierta libertad, pero sin alejarse unas de otras. Por esta razón, los líquidos tienen volumen constante y se adaptan a la forma del recipiente. Si usted ha derramado alguna vez un líquido, se dará cuenta que va a fluir, pero va a fluir hasta cierto límite, hasta cierta distancia, va a cubrir cierta área nada más. Esa es característica de un líquido, diferente a un sólido. Un sólido, si yo boto por ejemplo un lapicero, ahí se va a quedar, porque las fuerzas de cohesión son mayores que las fuerzas de repulsión. Y tercero, tenemos al estado gaseoso. El estado gaseoso predominan las fuerzas de repulsión sobre las de cohesión. Y nos indica aquí, las partículas se mueven con total libertad y están muy alejadas unas de otras. Por eso, los gases tienen forma variable y tienden a ocupar todo el volumen disponible. Bueno, como un ejemplo clásico de esto es si usted alguna vez tuvo un compañero que estuviera un poco malo del estómago y le saliera algún gas, a todos nos sale, aunque estuviera hasta en la esquina más lejana del aula, el gas tiende a ocupar todo el espacio y tarde o temprano usted gozó de ese olor. Entonces el gas tiende a ocupar todo el volumen. ¿Por qué? Porque las partículas que lo conforman se están en total movimiento por estas fuerzas de repulsión que Bernoulli indicaba. Más adelante tenemos el modelo cinético de la materia. Y aquí ya estamos hablando del siglo XVIII y XIX, llegando al principio del siglo XX. Las primeras ideas salieron de Avogadro. ¿Qué nos indicaba Avogadro? Bueno, pues Avogadro nos indicaba
que toda la materia, al reaccionar sobre todos los gases, que fueron los más investigados en ese tiempo, estaba formada de elementos que se movían, por eso el nombre de modelo cinético. Al indicar que es un modelo cinético, estamos diciendo que hay movimiento. Avogadro fue el primero, o fue de los primeros, que empezaron a estudiar a los gases. Luego surgieron el escocés James Maxwell y Ludwig Boltzmann, que era austriaco. Ellos desarrollaron la idea de que un gas está constituido por muchísimos átomos, o por muchísimas moléculas, o por muchísimas partículas, como usted lo quisiera indicar. Se consideran como esferas, pequeñas bolitas, ¿sí? Luego existió Robert Brown. Robert Brown era un biólogo, era un botánico. Y lo interesante de la idea de Robert Brown fue que él estaba estudiando el polen. Y al caer algunas partículas de polen en alcohol, él, al fijarse en lo que sucedía, se dio cuenta que una partícula de polen se movía en diferentes direcciones. Y él nunca pudo explicarse por qué sucedía eso. Aunque existieron algunos científicos que investigaron las partículas de carbón, que al caer en agua se movían sin ningún orden. A esto es lo que llamamos el movimiento browniano, debido a Robert Brown, que fue el primero que científicamente lo indicó. Bien, ¿por qué es esto importante? Porque luego de estas ideas vino un pensador que es de los más conocidos, un físico, Albert Einstein, que él trató de demostrar el movimiento browniano y llegó a las siguientes ideas, consideraciones, que ahora eso es un éxito. Primero, indicó que el desplazamiento de las partículas en movimiento browniano debe aumentar si se eleva la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que al haber más energía, la energía es lo que hace que se muevan las partículas. La temperatura nos da una idea de qué tanto calor existe en un material. Es la forma de medir la energía. Recuerde que el calor es un tipo de energía. Y al haber mayor temperatura quiere decir que hay mayor energía. Por lo tanto, al haber mayor energía, habrá mayor movimiento. Otra idea que dio Albert Einstein es el desplazamiento de las partículas en el movimiento browniano debe ser mayor si la partícula es menor. Quiere decir que entre más pequeña sea la partícula, será más fácil que se pueda mover. Miren cómo van las ideas. Estamos hablando de partículas, de qué está hecha la materia. Y la tercera idea que sacó Einstein del movimiento browniano es el siguiente. El desplazamiento de las partículas en el movimiento browniano debe ser menor cuando la viscosidad del líquido es mayor. Quiere decir que la partícula va a costar más moverse debido a que es más denso el líquido en el que se encuentra. ¿Todo esto qué quiere decir? Einstein, con todas estas ideas que él sacó del movimiento browniano, que nos indica de que existen otras partículas que mueven a ese grano de polen, que mueven a ese grano de carbón. ¿Qué partículas son estas? Los átomos. Los átomos que están en constante movimiento. Pero estos átomos no están regidos por la física actual, por la física newtoniana, por la física de Newton. Por ejemplo, si yo vengo y este lapicero lo suelto, todo el mundo sabe que el lapicero se va para abajo, porque la fuerza de gravedad lo está jalando.
Pero si yo pudiera agarrar un átomo y lo suelto, la física actual, la física de Newton, no va a regir sobre esas partículas súper pequeñas, por esas partículas atómicas. Entonces, este átomo que yo solté aquí puede quedarse en ese lugar, o se puede ir hacia la derecha, o hacia la izquierda, o hacia arriba, o si quiere ese átomo empieza a dar vueltas. ¿Me doy a entender? Entonces, los átomos tienen un movimiento especial, un movimiento al azar. No se rigen por la física newtoniana, por la física moderna. Ok, ya que hemos explicado que la materia existe, que la materia está formada de partículas mucho más pequeñas, ya es hora de que empecemos a hablar de los modelos atómicos de la materia. Entonces, podemos indicar que las partículas más pequeñas son los átomos. ¿Y cómo nació esta idea? Pues los modelos atómicos están regidos en 3 etapas. Las primeras 2 las vamos a ver en este video. La siguiente va a formar parte del tema que vamos a ver en el siguiente video. La primera etapa es la etapa primitiva. Como hemos hablado, esta etapa primitiva es la que conformaron los primeros filósofos griegos, los primeros filósofos de la India. Estos filósofos tenían la siguiente idea. Bien, si yo agarro, por ejemplo, esta hoja de papel, que es materia, yo la puedo cortar a la mitad. Y esta hoja de papel la puedo seguir cortando a la mitad. Y la puedo seguir cortando a la mitad. O la puedo cortar en pedazos más pequeños si yo deseo. Más pequeños y más pequeños y más pequeños, como lo indica la presentación que tenemos ahí de esa manzana. Si yo sigo haciendo pedacitos tan pequeños, y espero que su mamá no lo regañe por toda la basura que están haciendo, estas partículas tan pequeñísimas, más pequeñas y más pequeñas, va a llegar un momento que yo ya no las pueda dividir. Y al ya no poderlas dividir, estamos hablando del átomo. Como recuerden, les indiqué, el átomo quiere decir sin partes, que es indivisible. Ahora, los griegos pensaban que todos los átomos eran partículas muy pequeñas que no tenían forma. Incluso una vez yo escuché la historia, no sé si sea real, de que por ejemplo habían ciertos pensadores griegos que pensaban que las sillas, por ejemplo, estaban conformadas de átomos que tenían formas de sillitas, que los humanos estaban formados por átomos en forma de humanitos, que las manzanas estaban formadas de átomos que tenían forma de manzana. O sea que cada materia era diferente porque sus átomos eran diferentes. Esa teoría duró durante casi 2000 años, como ya lo habíamos explicado. Fue la última idea de Aristóteles, que estas materias estaban constituidas de elementos que no precisamente eran los átomos, sino eran fuego, tierra, aire y agua. Y también el éter. Muy bien. Ahora, llegamos a la etapa clásica. La etapa clásica es la que ocurre luego de la Edad Media. Y los primeros representantes tenían las ideas de Aristóteles y también de Platón, que ellos estaban un poco en contra de la lógica, de su propia lógica, de pensar en la existencia del vacío. ¿Se recuerdan? Dijimos que Demócrito decía que toda la materia estaba formada de átomos, de vacío. Aristóteles y Platón decían que eso no podía existir, que no podía existir el vacío, que todo tenía que estar formado de materia. Ahora, con los adelantos científicos que tenemos actualmente, nos damos cuenta que el vacío sí existe. Pero tomando la idea que de estos dos grandes pensadores de la Grecia antigua, podemos recalcar de que
los alquimistas buscaron si esto era o no cierto. Luego de que terminó la Edad Media y empezaron los primeros grandes científicos, tales como Galileo, que dio la idea del modelo científico, del método científico para la investigación, y de Newton, que ya fue de los primeros que realizó experimentos. Recuerden que Newton fue uno de los grandes pensadores del inglés del siglo XVII, que él fue el que descubrió que existía la ley de la gravedad, que todo cuerpo, sobre todo los grandes cuerpos, tienen una fuerza que atrae a otros cuerpos. Y él fue el primero que realizó experimentos basados en el método científico de Galileo. Por ejemplo, él subió a un lugar alto y dejó caer una roca, y se dio cuenta que la roca caía para abajo. Y usted puede hacer eso. Puede agarrar una piedra, puede agarrar un juguete, puede caer a la persona que le cae mal, la puede tirar y va a darse cuenta que se va a ir para abajo. Ahora bien, Robert Boyle en el año 1660 escribió un libro llamado El químico escéptico. Y él fue el primero que establece la definición de elemento. Ahora sí, ya estamos hablando de elemento químico. Y él indicaba que el elemento era aquella materia que estaba conformada por partículas diferentes a cualquier otra materia, que estaba formado de estos átomos que eran diferentes entre sí. Por ejemplo, si yo tengo zinc, el zinc va a tener partículas que conforman y que solo él lo puede tener, que va a ser diferente a la plata. La plata tiene partículas diferentes a las del zinc, y por eso esos son elementos que se difieren por las partículas que lo conforman. Ahora bien, llegamos al año 1800, siglo XIX, en que Dalton dio la primera teoría atómica, científicamente comprobada. Yo creo que ustedes han escuchado, por ejemplo, que existe una enfermedad llamada daltonismo. Dalton era un físico óptico, o sea que estudiaba la luz, estudiaba todo lo que eran las imágenes. Y él, entre sus investigaciones, se dio cuenta que existían estas partículas. Pero además, él investigó sobre la óptica porque él fue el primero que indicó sobre la enfermedad de que cambia el color o que no se ven ciertos colores, o como dicen, ceguera al color. Dalton era daltónico, de ahí el nombre. Durante esta época no se conocían, pensaban que muchas de estas personas eran poseídas por el diablo en la Edad Media. Pero Dalton demostró que existían ciertos problemas en sus ojos que no daban la oportunidad de ver los colores. Dalton miraba casi todo de color amarillo. Incluso él pidió en su testamento que sus ojos se guardaran para futuras investigaciones. Y en 1995 se dieron cuenta que, investigando los ojos de Dalton, que a él le faltaban ciertas células llamadas bastones que percibían otros colores y por tanto solo podía percibir el color amarillo. Y todos los demás los colores los miraba en tonos de amarillo. Bueno, regresando ya a la vida real, y ese es nuestro tema de hoy, sobre lo que es las teorías atómicas. Dalton fue el primero que dio una teoría de cómo están conformadas o de qué están hechas estas partículas súper pequeñas que conforman la materia. La teoría atómica de Dalton se basa en 5 grandes ideas. La primera idea: los elementos están hechos de partículas diminutas llamadas átomos, que son indestructibles e indivisibles. Usted va a decir, bueno, sí, eso ya lo sabemos, pero estamos hablando de 1808. En 1808 no se tenía este conocimiento y Dalton fue el primero que lo escribió. Y para que quede como un descubrimiento, tiene que escribirse. Para esa época era bastante difícil.
Y Dalton fue el primero que lo hizo, que toda la materia está conformada de partículas diminutas. Otra idea que forma parte de la teoría atómica de Dalton es que todos los átomos de un determinado elemento son idénticos. Era lo que les indicaba. Si yo, por ejemplo, tengo un material de hierro y solamente hierro, quiere decir que está conformado de solamente átomos de hierro. Y esos átomos son iguales entre sí. Aunque ahora ya se descubrió que eso no es tan cierto, porque existen los isótopos. Pero de este tema vamos a hablar más adelante. La tercera idea de la teoría atómica de Dalton es que los átomos de un elemento son diferentes de las de cualquier otro elemento. Los átomos de elementos diferentes se pueden distinguir unos de otros por sus respectivos pesos atómicos relativos. Estas ideas dieron pauta para indicar que cada átomo de los diferentes elementos también son diferentes entre sí. Si comparamos los átomos de hidrógeno con los átomos de oro, son diferentes entre sí y son diferentes por su peso atómico relativo. La cuarta idea nos indica que los átomos de un elemento se combinan con los átomos de otros elementos para formar compuestos químicos. Un compuesto dado siempre tiene el mismo número relativo de tipos de átomos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, usted sabe la fórmula del agua, H2O. H2O nos indica que una molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y solamente un átomo de oxígeno. Y cualquier agua, si estamos considerando aguas puras, aguas líquidas, están conformadas por H2O y eso no cambia. Y si yo cambiase esa fórmula y le agregara, por ejemplo, a la molécula otro átomo de oxígeno, nos vamos a dar cuenta que ahora tenemos H2O2 y eso es el peróxido de hidrógeno o lo que llaman el agua oxigenada. Esa materia es completamente diferente al agua normal y por lo tanto sus fórmulas son diferentes. Y quinta y última idea es: los átomos no se pueden crear ni dividir en partículas más pequeñas, ni se destruyen en el proceso químico. Una reacción química simplemente cambia la forma en que los átomos se agrupan. Quiere decir que cuando ocurre una reacción química, estos átomos van a permanecer. Tal vez van a cambiar físicamente, va a haber un cambio físico, o va a haber un cambio de color, de olor, pero los átomos se van a quedar ahí. Pueden cambiar la conformación de la materia, pero los átomos continuarán ahí. Y era la gran idea que tenían los antiguos griegos. Que por ejemplo, el humano cambia, yo cambio, una planta cambia. Pero es porque pero internamente se está formado o conformado por la misma cantidad de átomos, por los mismos tipos de átomos. Y Dalton también dio sus propios símbolos para indicar a los diferentes elementos que conforman la materia. Si estamos hablando de 1800, para ese tiempo se conocían aproximadamente 40 elementos de la tabla periódica actual. Y por ejemplo, miren ustedes el hidrógeno. El hidrógeno le ponía a Dalton este símbolo, que es un círculo con un punto en medio. Y si vemos, por ejemplo, el símbolo del agua, nos damos cuenta que está conformado por un círculo y un círculo con un punto. Ese círculo es el oxígeno y el oxígeno con punto el hidrógeno. Entonces Dalton daba la idea de que las partículas al unirse conformaban los compuestos.
Y estos compuestos, como el agua, estaban formados de hidrógeno y oxígeno. Ahora bien, el ácido sulfúrico, que lo estamos señalizando aquí, nos indicaba que está conformado por partículas diferentes. Siempre los oxígenos, que los indicamos aquí con unos círculos, que están aquí, estos círculos forman el oxígeno, pero también tiene otro elemento. Este elemento que está en un círculo con una cruz, este que está acá, este símbolo con esta cruz es el azufre. Por lo tanto, el ácido sulfúrico está conformado de oxígeno y azufre. Bien, ya casi para terminar. Existe la teoría de Gay-Lussac. Ahora bien, Gay-Lussac también estudió los gases. Y después de estudiar reacciones en gases, concluye lo siguiente. Los gases se combinan siempre en la relación más simple cuando interactúan entre sí, siendo las relaciones 1 a 1, 1 a 2 y 1 a 3. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que estamos explicando en estas reacciones que estoy enmarcando acá. Por ejemplo, un volumen de nitrógeno más 3 volúmenes de hidrógeno van a conformar 2 volúmenes de amoníaco. En cierta manera, no estamos tan mal. Porque el amoníaco tiene la fórmula, NH3, que en este momento la estoy escribiendo, NH3. Ese 3 debería de ir en un subíndice, con un numerito más pequeño, para indicar que son los átomos que conforman la molécula. Ahora bien, este NH3 es el amoníaco. El gran problema de Gay-Lussac es que decía que se formaban 2 volúmenes del gas. 2 volúmenes. ¿Por qué? Porque estaba conformado de 2 elementos diferentes. Y por ejemplo, para el agua se indicaba de que estaba conformado de un volumen de oxígeno y 2 volúmenes de hidrógeno. Y eso quedaba 2 volúmenes de agua. Esos 2 volúmenes, como les repito, lo decía Gay-Lussac, de que se formaban porque estaba conformado de 2 elementos diferentes. Y Dalton no daba crédito a esta teoría. Tenía una idea muy interesante de que había una cierta relación entre los elementos, pero Dalton decía que esto no era posible porque no formaban 2 volúmenes. Déjenme explicárselo con un pequeño diagrama. Tomemos el ejemplo que les estaba diciendo. Por ejemplo, el ácido clorhídrico está formado por hidrógeno, que lo estamos marcando ahorita con un círculo amarillo, y está conformado de cloro. Si yo junto hidrógeno y cloro, vamos a tener el ácido clorhídrico. Pero Gay-Lussac decía que como hay 2 elementos, entonces se van a formar 2 volúmenes. Dalton decía entonces, ¿pero cómo es esto posible? No puede haber más materia, no puede salir más materia de la que entró. En cierta manera, Gay-Lussac tenía ese error. Luego vino la hipótesis de Avogadro. ¿Qué decía la hipótesis de Avogadro? Los átomos de un gas pueden combinarse entre sí, formando moléculas integrales de 2 o más átomos del mismo elemento. Volúmenes iguales de diferentes gases deben de contener el mismo número de moléculas. Eso ya va más con la idea de Dalton. Entonces, aplicando la hipótesis de Avogadro, si tenemos 8 átomos de hidrógeno y los unimos a 8 átomos de cloro,
vamos a conformar 8 moléculas de hidrógeno con cloro, o sea, de ácido clorhídrico. Esta teoría de Dalton, eso es lo que quería demostrar, quería indicar cómo estaban formadas estas partículas de la materia. Bien, hemos hecho un recorrido a lo largo de la historia de cómo se han conformado las teorías de las partículas que conforman la materia. Esto es la química. Y espero que no se hayan aburrido tanto como para poderlo comprender. Vamos a poner un documento, un cuestionario que te va a ayudar a comprender mejor el tema. Vamos a dejar también un documento en donde se plasma toda esta historia del origen de las teorías atómicas. Como les dije al principio, con este tutorial, lo que buscamos es que usted tenga primero la idea de cómo han sido el pensamiento, de cómo está hecha o conformada la materia, de qué partículas están formadas. Y si yo ya tengo la idea de cómo son estas partículas, ya las puedo estudiar individualmente. En la próxima clase, lo que vamos a ver ya son las teorías modernas. Dijimos que las teorías se dividían en 3 eras o en 3 periodos: la primitiva, la clásica y la moderna. Hemos visto hasta hoy la primitiva, en donde entran los griegos, entran los pensadores de la India, un poco de la Edad Media, y la clásica, en donde ya estamos hablando de los siglos XVII, XVIII y XIX. En la próxima clase nos estamos viendo para ver el resto de teorías atómicas modernas y sobre todo de las partículas subatómicas que conforman el átomo. Les deseo lo mejor y estamos a la orden para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias.